Vamos a platicar el primer tema. ¿Qué te parece si hablamos de el Día Mundial del Asma? Es una enfermedad, es un padecimiento que muchas personas tienen. El diagnóstico es muy importante en este aspecto y ya está nuestro especialista para platicar a detalle. ¿Te parece? Así es, vamos a ver. El asma. El asma es una enfermedad respiratoria que puede afectar a cualquier persona. Silbidos en el pecho, tos, presión torácica y falta constante de aire son los síntomas que podrían alertarte de padecerla. Asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios considerada crónica, lo que significa que por el momento no tiene cura, el tratamiento solamente es de control. El asma puede presentarse en cualquier momento de la vida, por lo que no es un padecimiento que solo afecta a niños y jóvenes. Sin embargo, hay muchas causales que se relacionan a la exposición al humo, polvo y contaminación. Se ha demostrado que la contaminación ambiental es un factor de riesgo para desarrollar asma. Hay estudios que hablan que si los niños viven a menos de 100 metros de una avenida principal, tienen el doble de riesgo de desarrollar asma en comparación de los niños que viven a una distancia más lejana. Durante el año pasado, el Valle de México tuvo solo 45 días de aire limpio, mientras que en lo que va del 2019 han sido únicamente 8. Por esta razón, en la Ciudad de México, el nivel de polución y la altitud son factores que agravan considerablemente las enfermedades respiratorias. Es una enfermedad que se considera que no va para abajo, sino al contrario, están incrementando los casos. La Organización Mundial de la Salud estima que el 7% de la población mexicana tiene asma, mientras que las enfermedades respiratorias ocupan el 6º lugar en causas de fallecimiento. A pesar de esto, los recursos públicos destinados a atender estas enfermedades son carentes. Existe una carencia de recursos. En realidad, es necesario cambiar la legislación sobre cómo ver enfermedades como asma. Muchos centros de primer contacto, centros de salud, solamente cuentan con broncodilatadores y ni siquiera en la presentación inhalada, sino en la presentación oral, que son jarabes. Esto no es bueno para el control de enfermedades como asma. Si una persona requiere un diagnóstico, no todos los centros de salud tienen espirómetros. Con información de Gloria Piña e imágenes de Daniel Casillas, El Heraldo Televisión. Muy bien, pues ya están aquí con nosotros los invitados para platicar el tema del asma y agradezco a la doctora Karina Pérez, especialista en neumología y fisiología pulmonar. Doctora Pérez, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Y también está Víctor Arari Betancourt. Víctor, es un caso de asma, es un testimonio importante y agradecemos también, Víctor, que nos acompañes esta mañana. Gracias. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias. Doctora, ¿qué es el asma y desde cuándo podemos saber si una persona padece la enfermedad? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta justamente los bronquios. Los bronquios son los conductos que llevan el aire dentro y fuera de los pulmones. La característica del asma es que la pared de estos bronquios se inflama y entonces eso ocasiona que el paso de aire sea más dificultoso y eso da los síntomas principales que son la falta de aire, la tos y el ruido al respirar como si fueran silbidos. Nosotros podemos diagnosticar asma prácticamente desde los 2 años de edad, aunque las pruebas reales para objetivizar el diagnóstico se pueden hacer a partir de los 4 o 5 años, cuando los niños ya pueden cooperar un poco. Pero para fines de clínica de los síntomas, desde los 2 años de edad podemos estar diagnosticando asma. Doctora, usted acaba de mencionar que es crónico. Una enfermedad crónica significa que no se puede curar. No, el asma se controla. Los pacientes controlados viven prácticamente su vida normal, como cualquier otro paciente de su edad, de su sexo, pero no se soluciona del todo, es decir, no podemos llegar a decir que los pacientes se curan, solamente se controla. Doctora, ¿conocemos las causas, el origen del asma? Hay muchos factores que se han relacionado a precipitar o a predisponer a los pacientes a asma. Dentro de las más importantes son la carga genética, que los pacientes tengan un familiar en primer grado, papás, hermanos, tíos, con ya un diagnóstico de asma o de alguna enfermedad alérgica como puede ser rinitis, conjuntivitis, dermatitis o alguna alergia conocida a medicamentos, alimentos o sustancias. O sea que en la familia, si encontramos algún familiar, algún pariente cercano, sobre todo de primera instancia, con estos padecimientos, es casi seguro que la persona, un pequeñito por ejemplo, va a tener con una enorme posibilidad
alguna de estas enfermedades Sí, y sobre claro. todo el asma? Sí, es algo que se ha visto muy frecuentemente y de hecho una de las principales sospechas para que nosotros empecemos a buscar justamente intencionadamente asma es que alguno de los papás o hermanos ya tengan el diagnóstico. En cuanto a los síntomas que te da, decías, el silbido al respirar, la falta de aire, hay muchas veces que creo que podemos confundirnos, ¿no? Así, no sé, a lo mejor yo subo las escaleras y digo, ay, me quedé sin aire. Sí. Y hay mucha gente que a lo mejor está no diagnosticada. Puede ser, ¿cuáles son esos síntomas a los que sí tenemos que ponerles atención? Los síntomas varían mucho de persona a persona y hay pacientes que presentan síntomas muy graves y otros que apenas pasan como un síntoma aislado. Los principales son tos en accesos largos que no se controla con la medicación habitual que todos tomamos para la tos, ¿no? Que causa falta de aire, que puede causar coloración azul en la boca o en la punta de los dedos, que eso se traduce a una baja oxigenación. Falta de aire sobre todo asociada a actividad física, puede ser inclusive muy leve como el hecho de bañarse o cambiarse de ropa ya puede desencadenar esta falta de aire. El ruido al respirar creo que es el síntoma más importante y es el que, digamos, se asocia más con la enfermedad. Es aunque como un silbido, ¿verdad? es un silbido. Justamente los pacientes te dicen, siento que tengo pajaritos en el pecho, Literal. ¿no? O un gato en el pecho. O un gato. Y esto generalmente se asocia cuando ellos se acuestan, cuando están intentando dormir, o justamente cuando empiezan a hacer actividad física y empieza una mayor broncoconstricción y tienen más este síntoma. Víctor, platícanos tu experiencia. Pues yo empecé a presentar hace unos 10, 12 años los síntomas de los que habla la doctora. Empezaste con el silbido, a que te Así faltara es, el aire. sobre todo, digamos, a la hora de despertar, en la noche, el propio sonido me despertaba, ¿no? En la mañana mucha tos, dificultad para respirar y justamente cuando uno se viste o se está bañando, falta de aire, ¿no? Entonces, bueno, empecé pues a visitar a algunos médicos, tengo problema de alergias también y bueno, así poco a poco fui llegando a tener un tratamiento, ¿no? El problema en mi caso es que yo creo que es lo que le pasa a muchos pacientes, ¿no? Empiezan a sentirse bien y dejan el tratamiento. Sí. Y entonces empieza uno a decaer lentamente hasta que está uno mal, ¿no? Yo en febrero justamente empecé con mi medicamento, me empecé a sentir mal, me lo puse, nada pasaba y acabé en el hospital grave, con un caso de asma grave que fue cuando conocí a la doctora Karim. Así es. Entonces, como hay un factor genético, en tu caso, Víctor, ¿también tenías familiares o tienes familiares con determinado tipo de alergias, incluso con asma? Con asma no, pero alergias sí. Alergias sí. Digamos, varios miembros de mi Y familia. hay una relación, que es lo que nos decía la doctora. Pero siempre es genético, ¿o qué otras cosas pueden desencadenar que alguien tenga asma? Se han visto relacionados sobre todo factores medioambientales, como decía el doctor Miguel en la entrevista de introducción. O sea, vivir en México, Vivir pésimo. en la Ciudad de México entrada, ya es creo un que ya tenemos un factor negativo. de riesgo muy Ajá. importante. La contaminación ambiental no se ha podido relacionar al 100% o nosotros poder decir cuál es el grado de riesgo que tenemos al vivir en una ciudad con contaminación tan alta, pero sí se han visto que en las zonas metropolitanas muy grandes la prevalencia de asma es mucho mayor que en las zonas donde no hay tanta O sea, contaminación. no hay, digamos, una prueba científica que determine que a lo mejor la contaminación causa el asma, pero una persona con asma en un lugar contaminado la Se va a va a pasar peor. espantosamente. Sí, Justamente, claro. yo de chiquita tenía una vecina que tenía asma, una niña, ¿no? Y llegó a tal grado que le hicieron mudarse, le dijeron justamente que México no era y que se fuera a otro lugar. Entonces, si hay un estudio relacionado en el que mejoras de alguna forma al irte de toda la cochinada que respiramos aquí todos los días. Imagínate nada más ¿no? la cantidad de contaminantes que están en el medio ambiente. ¿A ti te pasaba algo igual, Víctor? Por ejemplo, en un día de contingencia o precontingencia ambiental que empezaras, cuando te enteras dices en la torre y empiezas con los síntomas mayoritariamente. Sí, en mayor o menor grado, pero sí estos últimos días, hace poco que hemos tenido contingencias, inmediatamente uno siente, ¿no? Que casi como si uno fuera el medidor de la contaminación, ¿no? Sabe uno que hay un problema porque tiene dificultades para respirar.
En cuanto a controlarlo, ¿cómo se hace y qué hábitos cambian, pues tú como paciente, Víctor, y qué recomiendas como doctora para que podamos tener pues una vida más saludable, más, no sé si todo el tiempo tengan que usar los inhaladores? El tratamiento se divide en medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿no? Okay. Las medidas farmacológicas son el tratamiento que nosotros llamamos de sostén o de mantenimiento y el tratamiento de rescate. El tratamiento de mantenimiento son los inhaladores que nos ayudan a mantener desinflamada la vía aérea durante largo tiempo y así evitar que el paciente caiga en crisis o que tenga nuevamente síntomas. O sea, sí es algo que tienes que usar todo el tiempo. Las guías internacionales nos dicen que aproximadamente entre 6 meses y 1 año se debería tener al paciente con medicación, sobre todo cuando el asma ya es de una intensidad moderada a grave. E inclusive si es grave, no se da un tiempo en el que nosotros podamos retirar la medicación. Y tiene un poco de lógica porque si nosotros pensamos que es una enfermedad inflamatoria crónica y, por ejemplo, si nosotros pensamos en los pacientes con diabetes, a los pacientes con diabetes todos los días les tenemos que dar medicamento para que su glucosa esté controlada. Lo mismo pasa con un paciente con asma. Hay que dar medicamentos para que su inflamación dentro de la vía aérea esté controlada todos los días. Y luego viene la medicación de rescate, que desafortunadamente, como pasa cuando tenemos contingencia ambiental o algún cambio en nuestro ritmo de vida, lo que sea, viene una crisis, esos son los medicamentos que nos ayudan a broncodilatar muy rápido y que los síntomas se resuelvan en el momento en el que se están presentando. Y dentro de las medidas no farmacológicas, obviamente tiene que venir un cambio no tanto en la actividad física, porque de hecho nosotros recomendamos a los pacientes y una meta del tratamiento es que ellos hagan la actividad física normal de todos los días, pero sí que tal vez, por ejemplo, no hagan ejercicio por las mañanas, porque por las mañanas es peor la calidad del aire en general, sino que lo hagan por las tardes, o después de que llueve, que se limpie un poco el ambiente de la polución, que tengan una muy buena higiene en casa, sobre todo en los materiales que pueden guardar mucho polvo, como son peluches, alfombras, todo este tipo de cuestiones, y obviamente que los pacientes aprendan a conocerse a ellos mismos, a reconocer los síntomas de alarma y a saber cuándo deben colocarse su medicación de rescate o cuándo es mejor acudir directamente al servicio de urgencias para que inicien un tratamiento. ¿Tú cambiaste hábitos? Sí, por supuesto. Es decir, uno tiene que entender que está enfermo y necesita estar en un tratamiento. No es tomar una aspirina y entonces ya me voy a trabajar y se olvida. Es un tratamiento, como dijo la doctora, al mediano, largo plazo. Entonces hay que estar tomando el medicamento y estar todo el tiempo con esta, digamos, midiendo qué tan bien estoy. Hay unos aparatitos que ya aprendí, se llaman flujómetros, en donde yo 3 veces al día estoy midiendo cómo estoy, me sienta mal o no. Okay. Y dependiendo del resultado, yo sé si me aplico la medicina, incluso si me voy al hospital o qué es lo que tengo que hacer. Doctor, hablemos del diagnóstico porque creo que es importante que tengamos esto muy claro para saber si lo tenemos o no tenemos. El asma de entrada no se confunde con alguna otra enfermedad o sucede que se puede confundir cuando se va con algún especialista que no es el indicado para dar el diagnóstico. Primero, cuando no se diagnostica y una persona puede pasar un buen rato con la enfermedad sin tener un control médico, ¿qué ocurre? ¿Es incapacitante? Y tercero, doctora, ¿qué tan común es el asma en nuestro país? Bueno, sí se puede confundir. Desafortunadamente la mayoría de las enfermedades respiratorias comparten muchos síntomas, por ejemplo la tos y la falta de aire. Entonces, si solamente tenemos esos síntomas y no logramos todavía saber si tenemos sibilancias o no, es probable que lo podamos confundir. Sobre todo en la población adulta, es muy probable que el diagnóstico a descartar sea la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. El EPOC, ¿no? Por fumar. Entonces, sí, ellos comparten muchas cosas. De hecho, prácticamente el mecanismo de lesión en la vía aérea es el mismo, solamente que una proviene de un estímulo, digamos, más alérgico, más agudo, como es el asma, y otra proviene de un estímulo más crónico, como fumar o inhalar humos de quema de combustible o de quema de leña. Entonces, sí es muy importante que si los pacientes empiezan a ver en ellos este tipo de síntomas, si en su familia ya hay diagnóstico de asma, si ellos comienzan a tener, que en invierno, por ejemplo, ya saben me voy a enfermar de gripa y me va a durar 1 mes y medio, eso no es normal, ¿no? Este tipo de cuestiones nos ayudan a que ellos puedan ir buscando la atención médica.
En nuestro país nos ayudan muchísimo los médicos de primer contacto, que son los médicos generales, los médicos familiares, que son quienes ven de primera vez generalmente a los pacientes, y ellos nos pueden ayudar a orientarlos un poco hacia qué prueba o cuál es el siguiente paso. ¿Sí tiene el médico de primer contacto el conocimiento de manera general para saber si se trata de una enfermedad que es asma o no lo es? Al menos para identificar si, por ejemplo, es obstrucción, que obstrucción en la vía aérea es EPOC o asma, ¿no? Y ya en base a eso canalizarlo hacia un especialista, que puede ser un alergólogo o un neumólogo, que son como los indicados para llevar el diagnóstico y el tratamiento de asma. Y la prueba cardinal es la espirometría. La espirometría, con eso podemos determinar si una persona tiene asma o no lo tiene. De hecho, se discrimina entre POC y asma justamente con la espirometría. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de una persona que tiene un rato sin tener el diagnóstico adecuado o simplemente confunde la enfermedad y no se atiende por desidia o lo deja pasar? ¿Qué tan incapacitante es? Puede llegar a ser sumamente incapacitante. De hecho, un paciente que no está controlado y que tiene crisis, como la tuvo Víctor, puede llegar a hospitalizarse e inclusive fallecer durante una crisis. Tenemos pacientes que viven muchísimo tiempo con la enfermedad sin control, y el problema es que la vía aérea va teniendo cambios que ya no son reversibles. O sea, inicialmente el paciente con tratamiento puede estar normal en cuanto a inflamación, en cuanto a obstrucción, resolverla prácticamente al 100%, pero si deja pasar un tiempo con esa inflamación sin control, el cambio se hace permanente y ya no hay Pero vuelta una atrás. persona puede perder la vida porque se queda sin aire, o sea, literalmente se ahoga. Sí, prácticamente la vía aérea se cierra, se colapsan los bronquios Y ya no abre. entonces generalmente cuando nosotros tenemos un buen control con medidas muy leves pueden abrir. Pero hay incluso una definición que se llama así, asma casi fatal, que es justamente lo que tuvo Víctor, que es que los pacientes inclusive pueden llegar a requerir intubación, ventilación mecánica, y en el transcurso de ese periodo poder morir porque la inflamación es tan grave que no logramos resolverla con la medicación que nosotros Doctora, tenemos. ¿qué se debe hacer entonces en un caso de crisis de asma como el que tuvo Víctor? Necesitamos, los pacientes tienen que estar muy bien educados a cuáles son los síntomas del asma, ¿no? Obviamente tos que se incrementa, falta de aire, el silbido, opresión en el pecho, una sensación como de que nos estamos aplastando, y síntomas sobre todo en la noche. Cuando eso empieza a pasar, quiere decir que algo está descontrolándose en la enfermedad. Entonces, una buena medida es este aparatito que comentaba Víctor, que se llama flujómetro, en el que el paciente puede automonitorizar sus síntomas y objetivizar si necesita acudir a urgencias o solamente colocarse su medicación de rescate. Idealmente los pacientes deberían llevar como un diario donde tienen esas mediciones, y de hecho se va viendo una tendencia: cuando empiezan a inflamarse empiezan a tener más mediciones amarillas, hasta que de repente llega un rojo, que es cuando tenemos que ir a urgencias. Todo eso se le notifica a su médico cada vez que los ven, y vamos haciendo ajustes justamente al tratamiento para evitar volver a caer en esa crisis. Pero idealmente, si no tienen un flujómetro, si no saben cómo usarlo, bueno, hay que acudir al médico a que los ayude a conocer este tipo de mediciones, pero si no, inmediatamente que ellos tengan la sensación de que algo cambió en su enfermedad, incrementaron los síntomas, volver a tener sibilancias, acudir al servicio de urgencias que le quede más cercano De inmediato. y ahí recibir Y atención evitar una médica. fatalidad. Víctor, ¿tuviste varias crisis? Una sola crisis. Una sola crisis. Es decir, Imagino sentir horrible, horrible, ¿verdad? es decir, hubo dos momentos, es feo decirlo, pero dos momentos en que sentí que era literalmente mi última respiración, ¿no? Y entonces además eso lo hace a uno estar muy angustiado. ¿Estaba solo o acompañado? Solo, bueno, con los doctores, las enfermeras, pero nadie, ningún familiar ni nada, ¿no? Entonces se angustia uno mucho, la frecuencia cardíaca, entiendo, sube, entonces empieza a haber todo un problema que se empiezan a encadenar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente los doctores lograron tranquilizarme y empezamos poco a poco, ¿no? Pero sí hubo dos momentos en donde dije, hasta aquí. Qué angustiante, ¿no? Si uno Sí, cuando sí, traga sí. saliva y se va por otro lado, siente que la vida se le va. Claro. Ahora imagínate una persona con este tipo de padecimiento, María. Pero y antes de llegar al hospital, ¿cuál fue la alerta? ¿Por qué te fuiste hasta el hospital? Porque en un mal manejo, que uno dice, me pongo el inhalador y listo, ¿no? Aquí ya sabías que sí, tenías asma. yo entonces. ya lo sabía, usaba mi inhalador, pero digamos indiscriminadamente, ¿no? Entonces empecé en la noche con problemas para respirar, había tenido una gripa, entonces pues empecé con el inhalador y nada.
un rato después otra vez. Y entonces, en primera fueron demasiadas dosis, lo que hace que también la frecuencia cardíaca se eleve y no mejoraba mi respiración. Entonces dije, no está pasando nada, voy al hospital, todavía, digamos, no sentía yo que era una emergencia, pero cuando llegué al hospital y me pusieron el inhalador y yo vi que no mejoraba, me empecé a poner muy nervioso, claro. Y entonces empezó como que se desencadenó una crisis muy fuerte, ¿no? Y llegamos a esos 2 momentos en donde yo estaba desesperado caminando en la sala de urgencias, caminaba de un lado para otro, ¿qué hago? Le hablo a mi familia, no sabía ni qué hacer, claro, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, finalmente todo se controló. La doctora nos ha platicado que es una enfermedad que incapacita de alguna manera. ¿Tú te viste también en esa situación de que dejaste de hacer cosas, quizá en tu trabajo, quizá en tus actividades cotidianas, regulares, para poder permanecer estable? Sí, es decir, digamos, toda la actividad física la he tenido que dejar. ¿Qué hacías antes que no haces ahora? Bueno, he tenido un periodo donde no hago mucha actividad física, pero por ejemplo ya subir escaleras, caminar de un lado al otro. Yo en mi trabajo también hablo mucho. Ahora mismo estoy sintiendo un poco de falta de aire, ¿no? Entonces, en las cosas más pequeñas... ¿Te sofocas? Sí, totalmente, ¿no? Entonces, ya no es, digamos, pues dejé de hacer ejercicio. Empieza uno a decir, ya no puedo subir por la escalera, tengo que subir por un elevador. Ahora, aunque esté controlado el paciente, doctora, en el caso de Víctor, que ya es una persona controlada, por ejemplo, si a ti te invitan a subirte la Torre Mayor por las escaleras, definitivamente no es conveniente que lo haga. Digamos que sí se podría lograr, pero igual es un proceso que tarda algunos meses. Después de una crisis tan grave, tardamos unos meses en rehabituar al paciente a que tenga otra vez ese impacto de actividad física. Oiga, vamos poco a poco. Doctora, y usted mencionaba hace rato, bueno, los dos de estas gripas de un mes y medio, demás. Cuando tienes asma, ¿cómo es correcto tratar las enfermedades respiratorias que a todo mundo nos da? Bueno, en general todos no deberíamos automedicarnos, bajo ninguna circunstancia, pero idealmente los pacientes con asma o con cualquier enfermedad pulmonar crónica deben de acudir a visitar al especialista cuando tengan algún síntoma de vía aérea. ¿Y te dura más tiempo la gripa y demás? El problema es que tienes más riesgo de complicarte hasta llegar a infecciones más graves como puede ser neumonía. Entonces, justamente lo que tratamos de evitar es que los pacientes progresen, porque sí hay una mayor frecuencia de neumonías en los pacientes con enfermedades crónicas. En cuanto a otros tratamientos que tengan, no sé, para gastritis, colitis, demás, no hace ninguna combinación, no hay un contra de que tengamos 2 medicamentos al mismo tiempo. No, de hecho los medicamentos más comunes para el asma son inhalados, entonces la disponibilidad en el resto del cuerpo es prácticamente va directamente ninguna. a los pulmones el tratamiento. Se absorbe y se queda prácticamente en el pulmón. Y de hecho nosotros incitamos a los pacientes a que no abandonen ninguno de los otros manejos que tienen, porque es cierto que ahora se presentan muchas enfermedades juntas, entonces no deben de abandonar ninguno de los tratamientos. Oye, doctora, ¿qué tan común es? Rapidísimo este dato. Bueno, a nivel mundial más de 300 millones de personas tienen asma. ¿Y en México? En México se calcula que un 7% de la población, es alto, ¿no? Lo que se traduce en casi más de 8 millones más de 8 o 9 millones de es personas muchísimo. con asma, Majo. ¿Y te acuerdas que ayer estábamos hablando del parto? Y bueno, justamente yo creo que una pregunta que habría que hacerse para las mujeres que están embarazadas o que van a tener bebé, ¿pueden seguir medicándose? ¿Es seguro? Las que tienen asma, por supuesto. De hecho podemos hacer algunos cambios en la medicación justamente cuando las pacientes entran al embarazo. Es algo raro, pero dentro de los cambios que hay hormonalmente durante la gestación, las pacientes tienden a mejorar sus síntomas conforme avanza el embarazo. Las que no lo hacen, nosotros vamos haciendo restricciones o cambios temporales en el tratamiento para que ellas estén lo más seguras posible, el bebé esté lo más seguro posible y no tengan sobre todo síntomas que pudieran complicar el parto o justamente la atención para ella y para el bebé. Muy bien, pues en este caso, bueno, la prevención es importante, pero yo creo que aquí es el diagnóstico oportuno, porque finalmente hay un factor genético de por medio, no sabemos si lo traemos o no, pero lo importante es detectarlo a tiempo precisamente para que sea un tratamiento de por vida favorable y que la gente pueda hacer su vida
prácticamente normal. Doctora, ¿cómo te localizamos en redes sociales? ¿Algún número telefónico? Mi número telefónico es 55 2105 2812. No tengo redes sociales como tal para las cuestiones médicas, pero sí tengo un correo de contacto justamente con los pacientes donde a veces les mando información si me lo solicitan. Es doctora.dra.carper.neumo@gmail.com. Muchísimas gracias, doctora. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros para venir a platicarnos de un tema tan importante, que vaya que sí, no me hubiera imaginado que son entre 8 o 9 millones de personas con asma. Los diagnosticados, porque pudiera existir por ahí una cifra negra. De hecho, es importante acudir al médico. médico. Como en todas las enfermedades, lamentablemente todavía tenemos un subdiagnóstico muy importante, entonces hay que acudir al médico justamente para saber si lo tienen o no. Efectivamente. Cada año hacerse un chequeo de todo, general, desde la cabeza hasta los pies, y ahí encontrar oportunamente cualquier enfermedad que podamos tener. Muy bien, doctora, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Víctor, muchas gracias, que Gracias, tengas un excelente gracias. día. Muchas gracias.